¿Y cómo va a sobrevivir Bucro tras Ángel Olarán? Si te lo has pensado. Si no, tienes que empezar a meditar esta noche. Hombre, esa es la pregunta del millón. Pero no solamente yo, pero si también tanto allí como aquí, la pregunta es esa, ¿no? O sea, no es una cuestión de apego, de que porque es yo no considero como mi trabajo. Tú puedes sobrevivir sin ellos, ellos pueden sobrevivir sin ti, o pueden continuar. A ver, una cosa, a mí lo que sí me gustaría es morir allí, pero eso no quiere decir que necesite tener puestos de responsabilidad o cosas de esas. Yo creo que a la gente también le gustaría que yo muriera allí, no en el sentido de que voy a estar necesitado hasta el final, que si estoy, pues hombre, necesitado dar cariño a los niños, eso, y de recibir, eso sí, eso hasta 3 horas después de morirte necesitas aún ese cariño, eso sí, pero la responsabilidad que llevo ahora, pues estamos ahí también hablando con el obispo y con la gente de aquí, ¿no?, que tiene que pasar a personal de allí. Hay personal muy cualificado y que puede hacer eso, lo puede hacer muy bien, ¿no? Y de hecho, muchas de las cosas que se están haciendo ahora, yo lo único que hago a veces es facilitar, no poner pegas, que la cosa se haga. Y se hace, pues, también con los campesinos, con la administración local y nosotros, es un poco las tres patas que andamos ahí en todo esto, ¿no? Pero el obispo hoy por hoy, la escuela es de la diócesis, del obispo. El obispo hoy por hoy quiere que el director de la escuela pues sea católico. En Bucro la población católica es prácticamente cero. Ahora hay católicos, pues maestros que están trabajando allí, empleados que están trabajando allí, pero ellos no se consideran de Bucro, ¿no? Entonces, a ver si conseguimos que esa cosa que para él es tan importante, que estos cargos así un poco fuertes estén dentro de la Iglesia Católica. El día que cambie un poco de forma de ver, pues sí, sin lugar a duda hay gente, porque, perdón, en Tigray, una población de 4 millones de habitantes, los católicos no sé si llegan o llegamos a 25.000. O sea que la posibilidad de tener mandos, y además, perdón, todos los que están ya con capacidad, pues ya tienen un trabajo. O sea, por lo que yo he estado